Profe, no, no tengo cámara. ¿Cómo que Hola, profe, no o sea que tengo? ya tengo un 1.5. No, un 0,5. Profe, ¿y los Irene que no Bueno, perdió tenemos? el 0,5 por no dejarse ver. Ya el Profe, resto pero se si, dejaron ver. profe, pero si no tengo cámara, ¿qué hago? Ya, ya quedó bien ella. No, le digo, no tengo cámara, pero Ay, profe. ¿Cuándo dale, me dale. dista el? Ja, Listo, te quedan 15 minutos ay, por Dios. porque entraron tarde. Ahí está el ejercicio en pantalla. profe, ¿cuánto tiempo tenemos para este? ¿También media hora? 20 minutos. Juan Camilo no ha llegado, ¿no? Profe, una pregunta. Si el resultado da positivo, ¿se tiene que pasar al otro lado para que ponérselo en... si es negativo, toca ponerlo al otro lado para dárselo a usted en positivo? ¿Qué te dio negativo? ¿Qué te dio Eh, negativo? pues, ¿cómo le explico? ¿En Es cuál que de las fuerzas? ¿En AX, AY, BX, BY? en AY, profe. ¿Hacia dónde la colocaste? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, ¿no, profe? No, el Y debería ir hacia arriba. Por eso te da negativo. Ah, ya. Ah, pero ya, listo, profe, gracias.
Bueno, voy a estar fuera del aire 2 minutos. Bueno, profe, pero es el ejercicio ahí. Profe, te toca dibujar el diagrama y todo, ¿cierto? El diagrama de cuerpo libre. El profesor se fue. El profe se fue, Kevin. Bueno, ya volví, quedan 5 minutos. Y no se queje Juan Camilo porque entró re tarde hoy a clase. Estaba a punto. Además, los primeros 0,5 puntos son dejarse ver por pantalla, entonces no se dejó ver. Uy, profe, espere, están en quiz, ¿verdad? No. Yo acabé de entrar. Y le quedan 5 minutos, Juan Camilo. Profe, ¿no me puede dejar subirlo a las 8:25? No, señor. Hágale pues que le quedan 5 minutos. Y se demora más de 5. Y Juan Camilo a la próxima entre y pregunte qué están haciendo.
Profe, una pregunta. El B solamente está en X, ¿cierto? Es un soporte de mecedora, entonces tiene solo una flecha. Y sí, relativamente solo está en X. Pregunta, ¿cuál es el punto donde se hace el momento? En A. No, señora. Ah, sí, mentira, Sena. Tienes toda la razón. Sí, profe. Era por sacarte la chispa. Bueno, se quedan 2 minutos y máximo 5 para subirlo. Uy, ninguno lo ha subido. Uy. Tranquilos, no lo van a encontrar por internet. No, profe, ya casi, ya casi, ¿Ya casi lo encuentra por internet? ya casi termino. Ah, bueno.
terminamos. Profe, ya la tomé la foto para ya lo estoy escaneando. Momento, ya. profe. Bueno, solo se ve la subida de Hernán. ¿Ese profe me puede verificar? Por favor. Ya subió Kevin. Gracias. Profe, ¿el mío ya subió? Sí, Hernán. Ah, listo, profe. Profe, permítame, lo estoy cargando. Pero una pregunta, Espero que no ¿se me sube? quede pesado otra vez. Señor. ¿Por dónde se sube? Al correo. No, señor. En la plataforma. Ah, ok, listo. Semana 10, quiz 23 de abril. Profe, lo cargué, lo monté y me sale otra vez pesado. Ah, Pero bájele bájele a la foto. Bájele la definición de la foto. ah, voy a mirar a ver si lo pongo como comprimir. Póngalo en un Word y súbalo. Profe, ¿puede revisar si el mío ya está? Ya subió el de Cristian, ya subió el de Yuribet. Y de comprimir se pegó. En Word me dice, profe. Sí, Ya súbalo lo en miro Word. entonces. Bueno, ya se va a cerrar la plataforma, pilas. Está cargando, profe.
No ha subido nadie más. Bueno, ya se cierra. Chaos. Listo, se cerró. Ya quien no lo subió, ya no los recibo en el Dice que correo no lo recibo. ¿Cómo? ahí me dice que es muy grande. Pues mándenlo como un Word, súbanlo como una foto a Word y guárdenlo en Word. Que si están mandando directamente como foto desde su celular, difícil para que suba. Yo lo mandé así. Sí, sí, pero pues hay algunos que tienen celular con menos. Bueno, listo. Vamos a mirar entonces para iniciar. Ya dejo ahí. Irene ya subió. No subió ni James ni Juan Camilo. Entonces, recomendación, subirlo en menos de un minuto, que ya se cerró la plataforma. ¿En dónde, profe? No, porque es que lo estoy teniendo en Word, pero tengo estancado esto. Ahí ya está listo, pero en el Word me dice el sistema que está muy pesado. Me dice que en Word, pero está ahí con eso. ¿Ya está subiendo? Entonces, señor, Profe, vea, el mío ya subió. no, tengo el Word ahí, el Word estancado. No, ya, es que ya no deja. Ya lo tengo listo, pero ya se cerró la... Por eso, ya se cerró, ya no hay posibilidad más. Bueno, ahí les doy 5 minutos para que lo suban. Si no lo suben a la plataforma, graves. Listo. Bueno, empiezo mi clase. ¿Ven mi pantalla, chicos? Sí, profe. Señor. Sí, señor. Bueno, en la clase pasada quedamos pues, digamos que a partir de lo que ya habíamos trabajado, quedamos revisando unos ejercicios y vamos a empezar con el desarrollo ya. Habíamos trabajado nosotros, pues, inicialmente el diagrama de cuerpo libre y ahora, sigue teniendo en cuenta las consideraciones que habíamos dicho, pues obviamente vamos a tener en cuenta nosotros ya iniciar, perdón, vamos a iniciar entonces en nuestro caso con pues nuestras consideraciones, ¿no? La primera, que la sumatoria de fuerzas en X debe ser 0, sumatoria de fuerzas en Y debe ser 0 y que la sumatoria de las fuerzas en Z deben ser igual a 0. Igual teniendo en cuenta, pues en nuestro caso, listo, tendremos que tener también en cuenta que debido a que esto está solo en dos dimensiones, básicamente que el momento o la sumatoria de los momentos en X debe ser 0 y la sumatoria de los momentos en Y igual a 0, teniendo en cuenta que vamos a utilizar para nuestro caso un eje coordenado que estaría en este sentido. ¿Claro? Sí, señor. Chicos, X, Sí, señor, profe. Y aquí y Z aquí.
Listo, ok. Bien. ¿Hasta ahí tenemos claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, teniendo en cuenta eso, pues vamos a mirar aquí el diagrama de cuerpo libre que aparece como tal, teniendo en cuenta pues que la masa de la, digamos que de la placa es de 100 kilogramos, vamos a tener entonces que el peso de esa barra sería de 100 kilogramos por 9.881 metros sobre segundo. Y esto es lo que nos da los 981 newton que aparecerían como la masa en el centro de este cuerpo, ¿cierto? Teniendo en cuenta las indicaciones que tenemos aquí y que nos dan en el ejercicio, sabemos que pues el plano horizontal tenemos en A un rodillo, en B una rótula esférica y en C una cuerda. ¿Listo? Y pues de lo que hemos visto, pues en nuestro caso tendremos en A únicamente tendríamos una sola fuerza que iría entonces en nuestro caso, obviamente, perpendicular a la superficie, porque sería la superficie de contacto en este punto. ¿Listo? En la rótula nos genera tres fuerzas, ¿cierto? La fuerza en X, la fuerza en Y y la fuerza en Z, que como ya les he dicho, las trabajamos positivas para tener nosotros claro, pero si nos da negativa, la dejamos como tal en el otro sentido. Y tendríamos la tensión de la cuerda C, que sería la otra que tendríamos. Y por último, tenemos un momento sobre el eje Y, ¿cierto? Debido, pues, digamos, está allí como parte del ejercicio. Y tenemos una fuerza de 300 newton ubicada a 1.5. Aquí tendríamos 1.5 metros entre esta distancia y esta distancia. Bien, bueno, entonces como ya dijimos, la sumatoria de las fuerzas en X deben ser 0, la sumatoria de las fuerzas en Y deben ser 0 y la sumatoria de las fuerzas en Z deben ser 0, ¿cierto? Bien, ¿qué fuerzas tenemos en X según ese diagrama? La de 300. ¿En X? Ah, no, Recuerda no, que perdóname. X es este. Recuerda que X es este, que Y es este y que Z es hacia arriba. Sí, sí, sí. Entonces, si se dan cuenta, la única fuerza que existe en X sería Bx, y entonces tendríamos que Bx debe ser 0, porque pues no hay ninguna otra fuerza y la sumatoria nos debe dar 0, ¿cierto? En Y, ¿qué otra fuerza, qué fuerzas tenemos? Buenas. ¿Quedaron aburridos o qué? B en Y. Profe, estaba cargando y me bloqueó todo. ¡Ah! Sí, James, no subió. No, no entiendo eso. Estaba ahí cargando y de todo, y después cogí prun, todo bloqueado. No entiendo eso. Eh, Está en no Word, sé, ahí lo guardé, está en Word y todo. No no sé. sé, no sé qué habrá pasado. No, porque ahí estaba la tarea de todo y ahí estaba cargando. Usted me decía que estaba, que no podía la No, no imagen, veo. tenía que ser en Word. Ahí está Pues enviado y sí, de todo. Y está activo. Y después me inténtelo hacer decía sistema. nuevamente. Señor, Bueno, inténtelo hacer nuevamente. Bueno, y aquí que no me responden la pregunta, ¿qué pasó? B en Y, profe, B en Y. B en Y, que es la única que existe. Y en Z, miremos entonces qué fuerzas están. Positiva está TC, ¿cierto? Positiva está BZ, positiva está AZ
¿sí? Y negativas tendríamos la de 300 newton y tendríamos la de 891 newton, ¿sí? ¿Hay alguna otra en X? ¿En X o en Z? En Z, perdón. No hay Uy, más. por fin. Gracias, profe. No hay más. Listo. Ahora, listo. Esa primera parte, pues obviamente de aquí no podemos encontrar nada más. No podemos encontrar ni TC, ni BZ, ni AZ. Pero entonces tenemos en cuenta nosotros los momentos en el eje X. ¿Listo? Y los momentos en el eje Y. Bien, teniendo en cuenta que estos deben ser igual a ceros. Bien, ¿listo? Bueno, ¿dónde pensaríamos nosotros, Sí. en nuestro caso, que tendríamos el sentido de giro? ¿O en qué punto ubicarían ustedes, pues en su caso, la posición de giro? Ahí donde muestra BZ. Donde muestra BZ, tú me dices aquí, Ande, mueva el puntero, profe, que no lo veo. aquí. Ah, aquí. Sí. Ok, tú me dices que ahí. ¿Quién más? Estamos de un... Profe, ¿dónde está A? ¿Dónde está A? Listo. ¿Dónde está A? Entonces Yuribet dice que ¿dónde está A? Los otros, digan algo. El resto no existen. Continuemos, profe. Sí, parece que no existen. Bueno, después que no se quejen cuando estamos pendientes. Pues sí. Entonces, miremos. Bien, si nosotros determinamos nuestro punto de giro, como dice Juliet, en A, entonces tendríamos nosotros en nuestro caso que TC, perdón, estaría a 2 metros, ¿sí? Que serían los 2 metros de distancia que habría acá. ¿Listo? Tendríamos Profe, ¿pero TC o cuál? Porque TC es la que estaba adelante, cerca de los 200 newton, y estaría aquí, a 3 metros, ¿no? no, Ah, pues ahí está mostrando en C está mostrando el momento. porque estamos es con respecto al momento. Ah, obvio, sí, la tensión en C. ¿Ves? ¿Listo? Ahora, ten en cuenta que es perpendicular, ¿no? Estamos hablando del perpendicular. Ahora, tendríamos nosotros el peso, perdón, la fuerza BZ multiplicada también por 2 metros, ¿cierto? Y tendríamos el peso, si tenemos en cuenta que este sería el signo positivo, perdón, este sería negativo, recuerden que el positivo sería giro por acá, si estamos hablando de este, el giro sería hacia acá, y si estamos hablando de este, el giro sería en este sentido. Entonces tendríamos que el peso sería negativo porque iría en sentido contrario o nos haría una fuerza en sentido contrario. Eso quiere decir que nos daría 981 newton. Y todo esto debería dar igual a 0. No tenemos sino, perdón, tenemos dos incógnitas y no tenemos como tal cómo encontrar la otra. Y tendríamos por lo último, en nuestro caso, con respecto a MY.
Si tenemos en cuenta el mismo punto, pues vamos a tener nosotros que la fuerza de 300 newton, ¿listo? Con respecto, estaría a 1.5 metros. Bien. El peso sería de 981 a 1.5 metros. También, listo, de nuestro punto. BZ estaría negativo porque trataría de dar el giro hacia el otro lado. ¿Listo? Y ese estaría a 3 metros. Ah, bueno, aquí en este caso, nuestro punto de rotación lo cambiaríamos. ¿Sí? Y en este caso está a 3 metros. Y AZ, que sería el otro punto, que sería con respecto a este punto, porque ya lo estamos haciendo con respecto a Y. O sea, el otro punto que tomaríamos sería este. Ese sería o estaría a 3 metros. Y por último, el torque que tenemos del momento que está allí, que sería de 200 newton por metro. Listo. Y tendríamos ¿cuántas incógnitas aquí? 2. 2. En la segunda tenemos 2 y en la primera tenemos 3. Pero si nos damos cuenta, hay 3 ecuaciones para las 3 incógnitas que tenemos. Entonces, eso como tal nos da suficiente para poder hallar, en nuestro caso, los valores que necesitamos. Si yo reduzco esta primera ecuación, perdón, voy a reducirla en otro color, tendríamos nosotros que esta ecuación sería TC más BZ más AZ menos 1281 newton igual a 0. Esa sería nuestra primera ecuación. La segunda ecuación entonces nos daría 2TC más 2BZ menos 981 igual a 0. Y la última entonces sería 300 por 1.5 nos da 450. 450. Y 981 por 1.5. $1,471.5. Bien, más los 450 para de una vez hacerlo completo. Esto nos daría 1921.5. ¿Listo? Newton por metro. Ay, me faltó restar los 200 que tenemos aquí a este lado para poder reducirlo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo o no? Sí, señor. Sí, profe. Es decir, que tendríamos 1781.5 newton por metro menos 3 BZ menos 3 AZ. Y esto igualado a 0, ¿cierto? ¿Por qué método piensan hacer la reducción? Sí, buenas. ¿Cómo, profe? ¿Qué? ¿Por qué método solucionamos esto? O sea, tienen 3 ecuaciones. Cuéntenme cómo lo resuelven. TC más BZ más AZ igual a 1281. Tienen 2TC más 2BZ igual a 981
Y por último, tendrían menos 3BZ menos 3AZ igual a, bueno, pasemos los otros dos al otro lado y más bien los dejamos positivos. Y esto nos daría 1781.5. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Por sustitución o eliminación. Sí, es sustitución. ¿Listo? ¿Cómo lo harías, Kevin? Profe, lo resuelva que le cuento, bueno. No, pues váyame contando de una vez, con eso vamos haciendo los pasos. Bueno, ahí digamos que la segunda ecuación quedaría 2, TC es igual a 981. Estas son las tres ecuaciones. ¿Cómo lo resuelvo entonces? En la ecuación 2, digamos, despejaría BZ, 2BZ y dejaría solamente TC al lado izquierdo y quedaría TC es igual a 981 menos 2BZ. Dividido en 2. Ok, muy bien, Kevin. Uy, pero mirándolo bien, entonces era mejor despejar. BZ, claro. Y ahí, no. Espéreme, No, ahí espéreme, está espéreme, bien. espéreme. Ahí está bien. Y ahí entonces pasaremos a reemplazar en la primera para poder despejarla. Entonces póngale cuidado. ¿Cierto? Sí. Y entonces en la primera ecuación nos quedaría, tomando esta primera ecuación, nos quedaría 981 menos 2BZ sobre 2, ¿cierto? Más BZ más 1781.5 menos 3BZ sobre 3. Y esto nos debe dar 1281. ¿Todos saben de dónde salió eso o no? Chicos, Sí, señor. Kevin sí y el resto. Sí, señor profe, sí. Sí, profe. Sí, profe. No sé qué yo voy a decir que sí porque no entendí. Digan de una vez, si no entendieron, pregunten. Profe, la mitad del BZ, por ejemplo, la sustitución que hicieron ahí con Kevin, de TC y AC, la ecuación al final, 981 menos 2BZ sobre 2, más BZ, ahí es donde estoy un poco perdido, el BZ. Porque yo estoy cogiendo esta primera ecuación. A ver, para que me entiendas. Cogí y reemplacé El de arriba, el este primero. valor en la primera de acá. Sí. Y reemplacé ahora este otro valor aquí. ¿Sí? Sí, ahora sí me lo entendí. Listo, Ok, profe. Sí. Irene está Sí, profe. ya sacándole la chispa a los chinos. No, profe, están juiciositos. Ah, bueno. Listo. Entonces, de una vez, tenemos un denominador 2, 3, entonces multiplicamos todo por 6. Y al multiplicar todo por 6, esto nos daría 3 veces 981 menos 2BZ
más 6bz más 2 veces 1781.5 menos 3bz igual a 6 por 1281. ¿Todos de acuerdo? Digan que sí o digan que no, profe, no entendí esa vaina, dígame alguna cosa. Sí, Sí, profe. pero está muy largo. Pero sí. Pero sí Sí, entendió no. de dónde salió todo. Profe, espera que estoy mirándolo, estoy masticándolo hasta ahorita. Por entre el 3 y el 2, ¿cierto? Ok. Ujú. O sea, sería como una Sí, sí, ya fracción, entendí. una Como está operación el de 2 y el fracciones, 3, más o pues menos. el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es 6. Sí, sí, Multiplico la primera Sí, ya fracción estaba por mirando 6, esa parte. ¿sí? Multiplico la primera sí, fracción por sí, 6, como, pero 6 dividido 2 da 3, ¿cierto? La sí, segunda la multiplico por 6 y ahí sí no puedo reducir nada. La tercera la multiplico por 6, pero 6 dividido 3 da 2, ¿sí? sí. Sí, eso Ok. parece un sistema de fracción. Es que no es un sistema de ecuaciones, ya es únicamente multiplicar. 3 por 9.981 nos daría 2943 menos 6bz más 6bz más 3563. Hola, hola bebé, ¿cómo estás? Bien, eso está muy difícil. Está muy difícil. Pero tu mami es capaz, tu mami es muy juiciosa. ¿Tú Dile, bueno, también eres gracias. juicioso? No, yo sé. Dile, sí, ¿Sí? yo ¿Tú soy eres juiciosa. juicioso? ¿Si haces las tareas? Dile, sí, ya sé hacer el 1. Vamos. El 1. Uno y dos. Uno y dos. Uy, qué bien. No habla muy bien porque apenas tiene 3 añitos. Pero ya sabe hacer el 1 y el 2. Sí, ella ya sabe hacer el 1 y los colores en inglés. Ya, profe, qué pena, lo interrumpí ahí. No, tranquila, no hay problema. Se vino acá a contar al lado mío. Bueno, bonito que puedas dedicarle tiempo. Eso me Sí, parece eso es chévere. verdad. Sí, eso es verdad. Bueno, esto nos daría menos 197, ¿sí? ¿Está bien? Correcto. Sí, profe. Profe, pues a mí me da 196.67. Ay, sí, aproxímelo, no sea cansón. Uy, sí. Ah, pero está bien ya. Y, pero me da negativo. A mí también me da negativo. Mire el negativo aquí al ladito. James tiene Es que sueño, parecía un profe. igual. Ay, ese bien sí. Es que se pone cansón, ¿no? Ahora que dice, profe, no. Porque no Pero hay. después me regaña que porque no me uno al grupo ni nada, pero eh, Profe, no me la monte tanto.
Aquí me da 687,5. A Sí, ver, todavía señor. un minuto, ¿no? Y por último, y esto me daría 790 newton. ¿Listo? Entonces ya hallamos las tres fuerzas, que era lo que teníamos de incógnitas. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Está súper largo, profe. no, pero si ese es de los corticos, es que tienes que tener en cuenta que es de 3 dimensiones y al ser de 3 dimensiones, pues obviamente vuelve a pasar lo mismo que tenemos nosotros, pues que el ejercicio se vuelve muchísimo más largo. Y adivinen, uno de estos les va a salir en el parcial. Ah, es el martes, ¿no? Sí, profe. No ¿Quiénes nos asuste. trabajan? ¿Quiénes de este grupo trabajan? ¿Todos? ¿No? Creo que todos. No, Cristian no profe. trabaja. Cristian es mantenido. Yo sí trabajo, profe. Lo que pasa es que estoy suspendido el contrato, pero sí trabajo. Usted lo suspendieron por portarse bien. Hernán está de vago, Yo soy mantenido, profesor. por eso. Irene está en la casa, pero pues obviamente le va a quedar como complicado. James trabaja desde la casa. ¿Cómo va con los tapabocas, James? Ya hay 70 listos para vender. Los otros 40 que toca entregarlos ahí, enviarlos para el Valle del Cauca. Uy, Y toca arreglar ahí, no estaba vendiendo. y toca también arreglar unos leyes, ¿sí? Toca seguir arreglando los leyes para las empresas. Ah, ok. Juan Camilo también está de vacaciones, ya nos dijo que estaba de vacaciones por allá en Villavo. Otro, Profe, yo soy de ese Cúcuta. sí es otro mantenido, profesor. Ok. ¿Y Ah, Kevin? yo soy teletrabajo, influencer. Uy, sí. Sí, pero con ese bozo no le compran nada, hermano. Teletrabajo. ¿Y Kevin? Profe, trabajar desde la casa porque pues el sueldo de los guardas de seguridad no se pagan solos. ¿Y Yuribet? Estudiar, profe. Aparte de esta, tengo otras ¿Sí? clases en la mañana. Ah, Estudio bueno. otra cosa. Estaba pensando en mandarles el parcial como al mediodía. Así de duro va a estar. Eso, Sí. Uy, sí, profe, ayúdanos, La verdad, pero ayúdanos. estoy pensando muy seriamente en hacer 7 parciales. Profe, ya como quiera, bueno, desde que nos dé un buen tiempo.
Sí, profe. Sí, estoy pensando en eso. Porque la verdad, No confía en nosotros, diga la verdad, profe. yo confío en ustedes, no confíes en el internet. No, pero es que estos ejercicios son bastante Sí, claro, le creemos. Bueno, voy a hacer este para que lo entendamos. Además, porque lo vamos a trabajar de la otra forma, es decir, en la forma escalar, perdón, vectorial, para entenderlo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un Listo, profe. pescante que se usa para sostener una maceta, ¿listo? De 75 libras. Como se muestra en la figura, dice determine la tensión desarrollada por los cables AB y AC. ¿Cierto? Bueno, dibujemos las fuerzas aquí sobre sobre esta, eh, sobre este gráfico para que no tengamos tanto problema. Básicamente en este caso tenemos que la tensión sostiene la cuerda. Eso quiere decir que tenemos un punto aquí donde tenemos una fuerza que sería la fuerza AB, ¿cierto? Y tenemos otra fuerza que iría sobre este cable, ¿cierto? Que en este caso sería la fuerza AC. Tenemos el peso de la maceta, ¿cierto? Que aquí en este caso sería esta. Y como se dan cuenta, en la esquina hay una rótula. La rótula, ¿cuántas fuerzas nos dan? Ay, no. 3. 3. Ok. Teniendo en cuenta que pusiéramos aquí nuestro sistema coordenado, ¿listo? Voy a hacerlas esas otras en otro color. Tendríamos entonces nosotros una fuerza que iría en este sentido, que sería una fuerza OY, una fuerza hacia arriba, ¿sí? Que sería OZ, y una fuerza en este sentido, ¿sí? Que sería OX, ¿cierto? Sí, señor. Bien, listo, muy bien. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a mirar entonces para nuestro caso. Perdón. Vamos a usar un color más chiquito. Que primero teniendo en cuenta que necesitamos, o lo que nos piden hallar a nosotros son las fuerzas A, B y AC, pues vamos a tener nosotros que las fuerzas estarían dadas como, o la fuerza AB, la fuerza sería la magnitud de la fuerza AB multiplicado por nuestro vector unitario, que el vector unitario sería el vector R, ¿cierto? Que sería el que estaría dado para llegar, en nuestro caso, desde A, perdón, desde el punto de origen a este punto, ¿cierto? Ese sería nuestro vector R. Entonces, en ese caso, tendríamos que sería el vector RAB sobre la magnitud del vector, ¿no? ¿Ya se les había olvidado esta parte? Yo creo que sí. No, profe. Irene, que es la que ha tenido problemas siempre con esto. Profe, es que también lo No, estamos profe. viendo en No, el profe. cálculo, esa parte. ¿Sí? Entonces, sí, estamos tocando eso también. Ok. Bien. En X, ¿cuántas tenemos que mover en X, Irene? Para salir desde, perdón, para salir desde este punto, ¿sí?
y llegar a este punto, ¿cuántas unidades hay en X? Irene, Yo no veo ninguna. fíjate que nosotros Ah, no, tenemos que hacer este movimiento, ¿no? para Allá. X, ¿Cuánto sería ese movimiento? de 2 pies. 2i, ¿cierto? Sí, señor. En Y, ¿cuántos son? En Y Seis. serían... Espérate. X 6 menos 6, 6. menos 6. Sí, menos 6, profe. J. Y en J, y en Z, perdón, Y en Z, 3. 3K. ¿Listo? Entonces, fíjate que debemos subir eso, ¿cierto? Y aquí entonces tendríamos nosotros la raíz, obviamente, en nuestro caso, de 2 al cuadrado más 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso va a 7, profe. Sí. ¿De abajo? Demuéstreme que da 7. Sí, señor, da 7. ¿Seguro? ¿2 al cuadrado? Ojo, una cosa es que ustedes estén mirando el ejercicio y Y bueno, profe, a 7. por eso, pero ¿por qué? Es que ustedes me dicen siempre da tanto, pero ¿por qué? Porque miran el Pues, libro. Pues porque, profe, la raíz cuadrada No, profe, de pues raíz de 49, porque es que la 49 suma de todo es da de 7. 2 al cuadrado más 6 al cuadrado más 3 al cuadrado da 49. Ponga bravo, Kevin. 2 al cuadrado, ¿Y a ¿cuánto da? 7? Sí, profe, la suma 4. total de eso da 49 y raíz de 49 es 7. 6 al cuadrado, Kevin. Señor, 6 al 36. cuadrado. Listo, por ahí Cristian dijo que 36. ¿Y de 3 al cuadrado? 9. Entonces 4 9. más 36 más 9 da 49. ¿Listo? Es para que cuando estén estudiando en sus ratos libres no se les olvide. 2i menos 6j más 3k. Eso quiere decir que entonces esto nos daría 2 séptimos de FAB en la dirección I menos 6 séptimos de FAB en la dirección J más 3 séptimos FAB en la dirección K, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Bueno, ahora vamos con la fuerza AC. Pues entonces será la magnitud de la fuerza AC por el vector RAC sobre la magnitud RAC. ¿Cierto? Sí, señor. De una forma similar, pues esto será FAC. ¿Listo? Y vamos a ir mirando entonces en la parte de arriba para ir de este punto. Voy a hacerlo en otro color. Voy a hacerlo en rojo para que se diferencie. Sería ir en este sentido, ir hasta acá y subir nuevamente, ¿cierto? Listo. Teniendo en cuenta eso, entonces, ¿cuántas unidades corren X? 2. 2, pero negativas, Sí, señor. porque están hacia atrás. ¿Listo? Sí. En Y, Los mismos 6. listo, y muy bien. Y en este caso, 3Z, ¿cierto?
Abajo entonces sería menos 2 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿cierto? Y pues nuevamente nos va a dar 49, la raíz de 49 en la parte de abajo. En la parte de arriba pues nos daría menos 2i menos 6j más 3z. Bien, es decir, que en este caso nos estaría dando menos 2 séptimos de f a c en la dirección i menos 6 séptimos de f a c en la dirección j más 3 séptimos de f a c en la dirección k. ¿Listo? Ah, no. Bien. ¿Listo? ¿Podemos pasar a la siguiente? Un momento, profe. Momentico, profe. Profe, una pregunta. Señor. Es para confirmar que esa partecita como que, no sé. En el FAC es menos 2 sobre 7. El menos 2 es porque la X en ese punto ya al otro lado sería negativo. ¿Sí? ¿Es así? Sí, claro, por este valor de aquí, por este que tenemos aquí. Ah, listo. Eso era lo que iba a confirmar. Gracias, profe. Una Muy pregunta, profe, tranquilo. este ejercicio estamos resolviendo de forma vectorial, ¿cierto? Sí, claro. Y la otra forma que hicimos al comienzo, ¿cuál era? Escalar, escalar. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿listo? ¿Puedo pasar? Sí, señor profe, ya. Listo. Bien, entonces vamos a seguir. Ahora, pues obviamente con esas dos ecuaciones no hallaríamos nosotros como tal ninguno, ni FA ni FB, porque pues obviamente ambas dependen de él. Entonces lo que vamos a tener que trabajar nosotros será pues el momento. Pregunta, ¿dónde se supondría, en qué punto supondríamos nosotros que está haciendo o se podría hacer giro? En O. No. Listo. Es decir, que el momento debe ser cero. Recordemos que en nuestro caso, el momento está dado como RA por F, ¿no? Ese es el momento. Bien. Entonces, teniendo en cuenta, pues para nuestro caso, si yo miro, el punto de origen es este, pero el punto donde tenemos todas las fuerzas es este, ¿cierto? El punto A. Eso quiere decir que, pues, para nuestro caso, tendríamos únicamente este valor de aquí como la parte de R. Es decir, que en nuestro caso, R valdría 6J. ¿Sí? Que sería la distancia que hay de aquí a aquí,
y solo tenemos ese vector en la dirección J, no está en ningún otro valor. Ahora, como ya dijimos, las fuerzas que se están aplicando serían esta fuerza de acá, esta fuerza de acá y el peso, ¿cierto? En ese caso, pues empecemos por el más fácil, que debería ser entonces el peso de 75 kilogramos. Pero en ese caso, el peso está en la dirección negativa de las K, ¿cierto? Y tendríamos que tener entonces la fuerza AC y la fuerza AB, ¿cierto? Ahora, Profe, disculpe, ¿no son Sí, señor. 75 libras? sí, pero acuérdate que está en la dirección K. Ah, listo, profe. No es Vale. kilos, es K. Vale. ¿Listo? No es kilos. Bien, si tenemos en cuenta lo que teníamos en el ejercicio anterior, pues obviamente esto, bueno, aquí es un producto cruz, ¿no? Multiplicado por, en nuestro caso, entonces sería menos 75K más FAC nos dio menos 2 séptimos de FAC en la dirección I menos 6 séptimos de FAC en la dirección J más 3 séptimos de FAC en la dirección K, ¿cierto? Y tendríamos Sí, señor. más, entonces en este caso, más, aquí sería 2 séptimos de FAB en la dirección I menos 6 séptimos FAC en la dirección J más 3 séptimos AB, este es AB, en la dirección K. Y pues obviamente, si tenemos en cuenta eso, todo esto debería ser igual a 0, teniendo en cuenta la primera definición, ¿cierto? Sí, chicos. Sí, profe. Bien, reduzcamos esto entonces para que nos quede un poquito más fácil. Esto sería 6J por, ¿qué valores tenemos en la dirección I? Tendríamos 2 séptimos de FAB, ¿cierto? Menos 2 séptimos en FAC, ¿cierto? Y todo esto lo tendríamos nosotros en la dirección I. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. Ahora, tendríamos que en la dirección J tendríamos más menos 2 séptimos de FAB menos 2 séptimos. Perdón, 2 séptimos o 6 séptimos. Ninguno me dice nada, entonces. 6 séptimos, profe. Fíjense los locos que ninguno me dice nada. Y yo equivocándome y ninguno me corrige. Ya lo iba a regañar, profe, ya lo iba a regañar. Dios Yo mío. también, pero 2 séptimos, ¿de dónde sacó eso? Bueno, Uno es positivo y el otro negativo, profe. no, ambos son negativos. Ah, sí, 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 profe. En la dirección J, ¿cierto? Y tendríamos por último
más tendríamos 3 séptimos FAB más 3 séptimos FAC menos 75, ¿cierto? Y todo esto en la dirección K. Bueno, ¿cómo resuelve ese producto cruz? Buena pregunta. ¿Cómo así que no sabe? No dije que no supiera, dije que es una buena pregunta. Claro, porque eso no está resuelto en el libro, entonces, ¿cierto? Y entonces aquí nos daría 2 séptimos de FAB menos 2 séptimos de FAC. ¿Listo? Aquí nos quedaría menos 6 séptimos de FAB menos 6 séptimos de FAC, ¿cierto? Y aquí por último nos quedaría 3 séptimos de FAB más 3 séptimos de FAC menos 75. Y aquí serviríamos nuestra matriz. ¿Listo? ¿Cuánto es esa multiplicación? Ya se la digo, profe. Cero. 0 por 3 séptimos más que 3 séptimos. Entonces, la primera, que sería, nos daría 6. Voy a empezar a escribirla aquí arriba. Por 3 séptimos de FAB más 3 séptimos de FAC menos 75, que sería esta primera multiplicación. Recuerden, y vuelvo a lo mismo que he dicho siempre cuando tenemos 3 dimensiones, y acuérdense que esto es lo que más los he molestado, que tengan en cuenta, ¿cierto? Entonces sería 6 por la parte de abajo menos la otra parte que sería multiplicada por 0 y eso nos daría 0. Entonces esto nos daría en la dirección I menos. Y ahora vamos con la dirección. Vamos a hacerlo en vértice. ¿Qué sería? Quitando esto que tenemos aquí. ¿Cierto? Esa dirección, la multiplicación, la primera multiplicación nos daría 0 y la segunda multiplicación nos daría 0. Por lo tanto, nos daría 0 en J más, ahora la última multiplicación, perdón, que sería quitando esto y quitando esto. La primera multiplicación nos daría 0, pero la segunda multiplicación nos daría, 6 por 2 séptimos de TAB. bien, por 2 séptimos FAB menos, y voy a escribir, seguir aquí, 2 séptimos de FAC, todo esto en la dirección K. Listo.
Entonces, si yo miro esta primera ecuación, nos quedaría entonces 6 por 3, 18 séptimos de FAB O a más 18. 18 séptimos de FAC más 75 por 6, 450. ¿Sí? Ni idea porque ninguno me contesta. Sí, sí, profe. Profe, pues yo Profe, estoy también copiando. escribo todo menos 444.85. ¿Y por qué? Si es 6 por 75, eso da exacto. No, pero ya todo. Uy, este man, si es que le vuela. ¿Cuánto le dio todo? Menos 444.85. No está ni por las curvas. En la dirección K. ¿Listo? ¿Vamos ahí? Eso que Sí, señor. Sí, señor. este, En la que el primero que tenemos 4. aquí sería el momento en X y este sería el momento en Z y el momento en Y sería 0. ¿Cierto? Sí, señor. Bueno, listo. Bien. A partir de lo que tenemos aquí, bueno, madre, si ustedes estaban quejando que ese era largo, este está peor de largo. Bueno. Bueno, voy a pasar acá. Y entonces tendríamos que... Vamos a tratar de terminarlo rápido. Que si esto es igual a 0, entonces tendríamos que el momento X sería 18 séptimos de FAB más 18 séptimos de FAC debe ser igual a 450. Y tenemos la otra ecuación que sería, entonces, menos nos daría más. No, mentiras, nos daría menos en este caso. Menos 12 séptimos de FAB más 12 séptimos de FAC. Y esto igual a 0. Ok, chicos. Sí, señor. Sí, profe. ¿Incógnitas tenemos? ¿Cuántas incógnitas tendríamos? 2. Dos. FAB y FAC. Bueno, para resolver esto, entonces hagamos una cosa. Multipliquemos esta por 2 y esta por 3 para que nos dé 36 y se cancele una de las dos. Es decir, aquí nos daría 36 séptimos de FAB más 36 séptimos de FAC igual a 900
¿Listo? Cuando multiplico esta por 3 me da menos 36 séptimos de F a B más 36 séptimos, ¿cierto? De F a C, y esto igual a 0. Si yo sumo las dos ecuaciones, se cancelarían estas dos, ¿cierto? Y 36 más 36 nos daría 72 séptimos de F a C, igual a 900, ¿cierto? Eso querría decir entonces que F a C debería ser entonces 900 por 7 dividido 72. $87.5. Ok, en ese caso, FAC nos daría 87.5. Ah, esto es libras, ¿no? Bueno, ya casi terminamos. Regáleme en 2 minutos. Tranquilo, Listo. profe. Y ahora nos faltaría hallar en el otro caso el valor de FAB. Entonces tendríamos, por ejemplo, de la primera ecuación, 18 séptimos de FAB debería ser igual a 450 menos 18 séptimos de 87.5. Esto nos daría 450 menos 225. Y entonces tendríamos que FAB debería ser 225. Y si pasamos el 18 séptimos al otro lado, esto nos daría 87.5 libras. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sí, señor, profe. Señor. Preguntas. Y Juliet se quejó que era largo, este era más largo, ¿sí vio? Y por eso Profe, pero- Señor, dime, Kevin. eso da igual, ¿sí? No, no pasa nada con que igual, ¿no? No, pues básicamente si te das cuenta en el ejercicio, perdón, me voy a volver un momentico, ya les devuelvo otra vez a esta. Fíjate que pues las fuerzas relativamente deben sostener un mismo peso y están equidistantes, ¿sí ves? Entonces, pues tiene lógica que sean iguales. O sea, están igual de lejos del punto A hacia un lado o hacia el otro, ¿sí ves? Si de pronto las de arriba uno hubiera estado en vez de a 2 pies a 3 pies, o sea, hacia un lado a 3 pies y la otra hacia 2 pies, pues de pronto hubieran cambiado los valores. ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Listo, chicos? Entonces, háganme un favor. Este fin de semana hagan procesión de rodillas, Ay, qué tal. aunque sea de la cama a la puerta o al otro piso, diciendo que si pasan el parcial, ustedes Profe, hacen ah, esto eso, 500 veces. Dejamos de tomar. Ay. Bueno, Siempre muy que bien. venga, profe, pero entonces al fin sí nos los va a enviar antes o no. Sí, sí, sí.
Pero entonces, si se los envío antes, pues también tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, hay unos que tendrán más tiempo que otros, porque hay unos 3 o 4 que tienen conmigo clase de termo antes. Entonces, obviamente no me pueden utilizar ese tiempo. ¿Listo? Sí, señor, Sí, profe. pero luego, si no lo iba a enviar a mediodía, profe. Mejor dicho, el parcial es para el mediodía y se recoge como al otro día o en la... No, en la noche, al terminar la clase, yo voy a estar durante la clase. Ah, listo, profe, listo. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces que Hasta luego, descansen, profe. chicos. Estamos Bueno, viendo profe. entonces. Listo, profe. Profe, muchas gracias. ¿Ya puedo Pase buena cerrar? noche. Profe, gracias. ¿Ya copiaron? Gracias. Sí, profe. Gracias. Yo sí, profe. Bueno, cuídense. Chaito. Ay, Dios mío, me duele la cabeza. Chao, Profe, profe. gracias por todo. Profe. Chao.